Un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos tantas gracias por su amor, su bondad, su misericordia. Le damos tantas gracias, Señor, por su manera de ser. Gracias por hacer posible esta reunión. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Querido Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer y comprender y entender las cosas espirituales. En su mano nos entregamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una serie con la que estamos trabajando que hemos titulado ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y esta serie parte en el libro de San Mateo capítulo 24 y capítulo 25. El Señor Jesús plantea en esos dos capítulos lo que se conoce como las parábolas del tiempo del fin. Y en esas parábolas del tiempo del fin, Cristo pone muy en claro que al final de los tiempos la iglesia estará dividida en dos grupos. Un grupo fiel y un grupo que no sería fiel. Y me refiero a la iglesia cristiana. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? ¿El trigo qué cosa es? Trigo. ¿Y la cizaña es? Cizaña. Sin embargo, el Señor prometió estar presente en su iglesia y con su iglesia todo el tiempo. Cuando nosotros comparamos lo que dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, capítulo 25, acerca de estas 5 parábolas, entonces entendemos y comprendemos que el reino de la gracia de Dios nunca jamás será vencido. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando estudiamos el libro del Apocalipsis descubrimos el Evangelio según San Juan. En la época del apóstol Juan hubo una crisis espectacular en la iglesia cristiana. Muchos grupos se introdujeron en la iglesia y amenazaron la iglesia con acabar con ella. Tan fuerte se puso la cosa que estaba en entredicho el nombre y la persona de Cristo Jesús. La pregunta era, ¿quién es Jesús? Se conoce esto en teología como el problema cristológico. ¿Cómo se conoce? El problema cristológico. ¿Quién es Jesús? Los apóstoles habían muerto, solo quedaba uno, el más joven y el más anciano. Juan, aunque fue apresado en la isla de Patmos, lo habían dejado libre y había regresado a la ciudad. Ya era un anciano, una crisis terrible que amenazaba con acabar con la iglesia. Y entonces le preguntaron a Juan, ¿cuál es su respuesta? Juan escribió 5 libros para responder una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Escribió un evangelio teológico que se conoce como el Evangelio según San Juan. Escribió primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Y al final, anciano, el Señor vino y se le reveló y escribió el libro del Apocalipsis. Por eso, cuando hablamos del Apocalipsis, tenemos que pensar en la primera frase que aparece en el libro, Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué cosa es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y cuando usted lee el libro, descubre que no se lee como los otros libros de la Biblia. Si usted lee el libro de Apocalipsis como lee cualquier otro libro de la Biblia, no lo va a entender jamás. Tiene que aprender el método y la manera de estudiar ese libro para poder conocer, comprender y entender el libro. Número 1,
el libro, aunque se escribió en griego, está pensado en hebreo. ¿No le parece algo extraño? Una persona que escribe en un idioma pensando en otro idioma. ¿Qué pasaría si usted escribe una frase dominicana en chino? ¿Sería fácil para la gente entenderlo? No. Por eso, cuando se habla del estudio de la Biblia, usted tiene que ir al punto correcto para entender lo que Dios quiere decir. El Apocalipsis se escribe con una figura literaria hebrea que se conoce como quiasmo. ¿Cuál es la figura literaria hebrea? Quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? El quiasmo es una comparación entre dos listas. El libro tiene una comparación entre dos listas, la parte histórica y la parte escatológica. Ponga cuidado porque esto se hace muy emocionante y cuando estemos más interesados vamos a terminar. Para que usted vaya tranquilo a su casa con el deseo de seguir oyendo. Cuando sigue estudiando el libro del Apocalipsis con la figura hebrea de quiasmo, la figura hebrea literaria del hebreo, usted descubre entonces que aparecen muchas palabras que no son griegas sino hebreas. Y muchas de esas palabras Cristo se la aplica a sí mismo. En el capítulo 1, versículo 3, aparece una palabra que será nuestro estudio hoy, es la palabra bienaventurado. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. Cuando usted estudia el mensaje a la iglesia de la Odisea, descubre una palabra interesante que es todo lo opuesto, la palabra desventurado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice el Señor, le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién está hablando? El testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo Jesús. ¿Sabe Cristo lo que está diciendo? Sí. El mensaje a la iglesia de la Odisea, que es el último periodo histórico de la iglesia cristiana, nos enseña en forma clara y puntual que Cristo tiene un mensaje para usted. Tiene un mensaje para ti. El mensaje lo dice, es un mensaje personal, es una carta de amor. Hace algunos años, en un lugar muy lejos de aquí, hablamos del mensaje a la Odisea como una carta de amor. Alguien se emocionó y ya lo hicimos un pequeño libro. Y muy pronto lo vamos a publicar. Vamos a publicar como siempre para regalarlo. Ha tocado el corazón de mucha gente. ¿Qué debemos saber del libro del Apocalipsis? En el capítulo 1, versículo 3, aparece la palabra bienaventurado. Pero en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10, está el prólogo del libro, la introducción del libro. Este libro, que es un quiasmo, es una comparación de estas dos listas. Y entonces, cuando usted lee la introducción o el prólogo, tiene que leer el epílogo, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Si usted no lee la Biblia, el libro, como Dios lo escribió, no lo va a entender. Imagínese, usted lee el capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. No puede seguir leyendo el versículo 11. Tiene que detenerse e irse al final del libro, capítulo 22, versículos 6 al 21, para que usted pueda entender qué es lo que está diciendo el prólogo. Cuando va el epílogo, entonces compara el prólogo y el epílogo, y usted se sorprende cómo se repiten las mismas palabras. Cómo se repiten los mismos temas. ¿Por qué Dios hizo eso? Siempre hubo una lucha tenaz y espantosa contra el libro del Apocalipsis. Porque Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué dice la primera frase? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Siempre quisieron destruir el libro y Dios nunca lo permitió. Por eso Dios se la ingenió para escribirlo de una manera distinta. Hoy necesitamos, a manera de introducción, mostrar y demostrar lo que acabo de decir. La tesis que acabo de plantear. Vamos a hacerlo rapidito, yendo a la Biblia, porque no quiero dejar de presentarle la belleza, la grandeza, la hermosura de la palabra bienaventurado. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Bienaventurado. ¿Le gustaría a usted ser un bienaventurado? Amén. ¿Le gustaría que Dios le bendiga en todas las cosas? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí. Pero la pregunta entonces es, un bienaventurado. Pero, ¿cuál es el valor, el significado de la palabra bienaventurado? Me llama la atención porque cuando era niño había un radioteatro, en Radio Guaracita, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de Felipa y Macario? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Pues resulta que Macario es una palabra griega y Macario significa bienaventurado. Ojalá todos fuéramos Macario. Mire qué cosa linda. En griego, la palabra bienaventurado, del griego Macarios, significa extenderse, significa agrandarse. Lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios, cuando Dios te bendice y te bendice y te bendice, te extiende, te extiende, te extiende y te extiende. Los bienaventurados están en progreso. Los bienaventurados son bendecidos de Dios. Los bienaventurados, hoy tú lo ves de una manera, pero cuando lo vuelves a ver te das cuenta que se han extendido, que han crecido, que son bendecidos de Dios. ¿Le gustaría eso en la vida suya? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, qué cosa linda dice aquí. Uno que todavía está en el mundo, pero es independientemente de él. Bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa afortunado, significa bendito. ¿Le gustaría eso en la vida suya? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría que a usted le den o le gustaría tener suficiente para dar a los demás? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? En casa se ríen porque ellos no se explican, ni yo tampoco, cómo es que damos y siempre tenemos más y más. Una vez hubo una plaga, perdonen que hable del campo, pero a mí me ha encantado el campo, estoy fascinado. Me llama el muchacho y me dice que unos ratones se están comiendo unas batatas. Y él me llama pensando que yo le dice, bueno, vamos a fugar, vamos a matar a los ratones. Y le digo, ¿qué te pasa a ti, Andrés? Él se llama Andrés también. Pastor, mire que aparecieron unos ratones que se están comiendo en tal esquina. Deja que se coman todas las batatas que les dé su gana. Esas batatas son del Señor y los ratones que están ahí, si quieren comida, que coman. Pero que no, déjalo que coman. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar. Que se coman la que se vayan a comer y después que se nos mande para otro lado. Y efectivamente, compadre, me llama 2 o 3 días después. Oiga, se fueron los ratones, ¿está bien? Después me llama, mire que entraron unas guineas cimarronas. Y se están comiendo, yo no sé qué. Digo, déjala tranquila que coman todo lo que les dé la gana. Pasaron 2 o 3 días y me llama y me dice, pastor, ¿qué? Las guineas se fueron. Digo, Andrés, todo eso es del Señor. Si Él no lo cuida, que se pierda toda esa mojanga, porque se supone que Él es que te expande, ¿o no? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Comenzamos con una parcelita y usted no sabe cuánta parcela hay ahora. Un bienaventurado es una persona que crece, que se expande. Si usted es un bienaventurado, la gente lo sabrá. El evangelio no se predica con palabras, se predica con testimonio. Amén. La gente creerá no lo que tú le digas, la gente creerá lo que tú vivas. No olvidemos eso, por favor. ¿Quiere Dios que todos seamos Macario y bienaventurados? Amén. ¿Quiere usted serlo también? Amén. Ahora, mire qué cosa linda, un poco de teología. Mire el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. La Biblia es hermosa. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee, los que oyen y guardan. ¿Por qué dice el que lee? Porque en ese tiempo no todo el mundo sabía leer. Y en los cultos de la iglesia había uno que leía y todo el mundo escuchaba, porque no sabían leer. Cosa linda. Así que la bienaventuranza es para quién? El que lee. ¿Y quién es más? Los que oyen y guardan. La palabra de esta profecía dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? La segunda venida. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que si lee la introducción o el prólogo, tiene que luego leer el epílogo para entender el panorama completo. Cuando lee la visión 1, tiene que leer la visión 8. Cuando lee la 2, tiene que leer la 7. Cuando lee la 3, tiene que leer la 5. Y cuando lee la 4, tiene que leer la 6. ¿Qué asmo? Como si fuera una X, todo se cruza. Dios fue tan sabio que armó la trama para que los enemigos no pudieran destruir la iglesia. Porque si usted lee el prólogo y sigue con la visión número 1, no va a entender. Si lee el prólogo, tiene que leer el epílogo. Si lee la visión 1, tiene que leer la 8. Si lee la 2, tiene que leer la 7. Y si lee la 3, tiene que leer la 5. Y si lee la 4, tiene que leer la 6. Tiene que cruzarse. Y si usted no sabe cómo es el cruce, usted se pierde en el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy no tenemos tiempo para hablar con el libro entero, pero sí por lo menos con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurados. Me gusta porque el reino de la gracia comienza con la misma palabra, San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y me gusta también porque todo termina en la historia de la humanidad, todo termina en el Apocalipsis con la palabra bienaventurado. La misma palabra, porque Dios quiere tratar con personas que Él bendice, que Él aumenta, que Él engrandece. Dios no es un Dios cualquiera. Él dio todo lo que tenía por amor a ti. Romanos 8:32, ¿qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas.
es bochornoso, es deprimente, es triste y lamentable ver cristianos arrastrándose como si fueran gusanos. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo Dios? Reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo número 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, estoy leyendo la Biblia, recuerde, usamos el método bíblico gramático descriptivo. ¿Quién es usted si es una persona cristiana? Si usted es una persona cristiana, en el cielo le miran a usted como un rey y un sacerdote. Versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois, ¿cómo dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Si usted es un caballero cristiano, para Dios lo mira a usted es un rey. Y le tiene su coronita guardada para cuando usted suba arriba después que Cristo venga. Si es una dama, entonces usted es una reina. Pero lindo es que no es un rey común y corriente, no es nada secular, es algo santo. Amén. Real sacerdocio. Y el propósito es para que anunciéis las virtudes, los perfiles, las características, la belleza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo hermoso de esto es que trasciende la tierra. ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nos están mirando. Nos están mirando en todo el universo. Y el único empeño e interés que tienen es conocer más la belleza del carácter de Dios. No es un asunto religioso, es un asunto de relación. Si te relacionas con Dios, entonces en ti se manifestará la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Hagamos entonces ahora la comparación del prólogo y el epílogo y usted se maravillará. Perdonen si voy un poquito rápido ahora. Solo quiero mostrar la tesis de que se relaciona el prólogo con el epílogo, de que hay dos listas, de que existe un quiasmo en el libro de Apocalipsis. Ponga cuidado, por favor. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, tiene el prólogo. Cuando lee Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al versículo 21, tiene el epílogo. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Cómo se le ingenió Dios? Primero el prólogo, luego el epílogo, que es la parte final. ¿Y cómo usa las mismas palabras que usa en el prólogo en el epílogo? Se nota y se ve que no es un invento humano. Es como bregar con con las dos partes del cerebro. Iba a decir con los dos cerebros, es verdad que tenemos dos cerebros, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Mire qué cosa linda. Vamos al versículo 1, Apocalipsis 1:3. ¿Qué dice el versículo 3? Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cuál es la palabra que aparece allí primero? Bienaventurado. Ya veremos en otro momento cómo aparece esa misma palabra al final. Vamos al versículo 1, Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Aparece la frase su ángel, sí o no? ¿Sí o no? Sí. En el capítulo 22, versículo número 6, ¿qué dice? Capítulo 22, versículo 6. La misma fraseología que aparece en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mira el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La misma frase que aparece al principio del libro, aparece ahora al final. Número 1. Número 2. En el versículo número 3, bienaventurado. En los versículos 7 y 14 de Apocalipsis 22, bienaventurado.
En el versículo 4 al 6 aparece la identificación de la deidad. El que es y que era y que ha de venir, los 7 espíritus están delante de Dios y Jesucristo. Y al final en el capítulo 22, versículos 6, 9, 7, 12, 13, 16, 20, 21, aparece Dios el Padre, aparece Jesucristo, aparece el Espíritu Santo. Usted dirá, pero espérese, vaya despacito, no se preocupe que esto lo están grabando y ahorita lo suben a la internet y usted lo puede ver todas las veces que usted quiera. Solamente estoy agilizando porque me interesa sobremanera la parte final, que es la que necesitamos llevar en nuestro corazón para nuestro crecimiento espiritual. Amén. En el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, habla de que viene con las nubes. Ya en el versículo 3 decía, el tiempo está cerca. ¿Qué significa esto? La segunda venida. Cuando usted va al capítulo 22, versículo número 7, 12 y 20, en el 7 dice, vengo pronto. En el 12 dice, yo vengo pronto. En el 20 dice, vengo en breve. Mi pregunta, ¿se relaciona o no se relaciona? ¿Por qué Dios hace eso? Permítame decirle que Dios creó un cerebro perfectible. ¿Qué fue lo que dije? Dios no hizo un cerebro atrofiado como el que tenemos hoy. Y de hecho, a pesar del pecado, si usted lo sabe llevar, su cerebro es perfectible. Un pequeño anuncio, no estoy vendiendo ningún carro. Yo no hablo de unos carros grandes que Mazda RX-7. Yo no hablo de esos carros. Al hijo mío le encantan los carros y al papá del hijo mío también. Siempre he dicho que no tengo el carro que yo no pueda comprar. Pero ay, mamacita linda, cuando yo lo pueda comprar. Papá de una vez me hizo una broma y se lo agradecí. Toda la vida desde niño yo quería un carro deportivo, pero deportivo, no una cosita de... No, una cosa que corriera. Y cuando estábamos terminando la casa que tenemos en Santiago, se acabó el dinero. Me llamó el constructor y me dijo, bueno, pastor, se acabó el dinero. ¿Y cuánto dinero falta? 100,000 pesos. Me acuerdo que yo tenía un Toyota Camry de ese tiempo, un carrito muy bonito, pero ¿me entiendes? Y costaba como 150. Después le digo a un amigo, oye, Olegario, que te vendo mi carro. Líder, ¿qué pasó? Te vendo el carro. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo que terminar la casa. ¿Y cuánto usted quiere? 100,000 pesos. Ahora mismo yo se lo compro. Sí, ese de tonto sabía que se estaba ganando 50,000 y ahí. En ese tiempo 50,000 eran 50,000. Le vendí el carro, ahora me quedé a pie, pero terminamos la casa. Digo, señor, ¿y ahora? No sale lindo, carajo. Me llama mi hermano y me dice, ven acá. ¿Y de que terminaste la casa? Sí. ¿Pero que vendiste el carro? Sí. Pues ven, que te estoy preparando un carro. El carro era de mi sobrino, compadre. Yo no sé qué negocio hicieron ellos. El carro era de Pablo. Y Pablo estaba de que vendía unos carros, una cuestión. Y este era un deportivo, compadre. Un Acura Integra, sí señor. Cosa linda. De 2 puertas. Pero preparado con un motor. Mire, ahí cuando yo llegué aquí a la capital y me presentaron este carro deportivo por una belleza. Digo, ay Ramón. Me dice, llévate ese, después hablamos de negocio. Está bien, como no, yo me lo llevo. Amigo mío, cuando yo agarré esa autopista Duarte, compadre. Mi madre, yo nada más sé que llegué a mi casa más rápido que nunca. No creo que ningún carro se quedara delante de mí en ese viajecito. Oiga, qué emoción. Y además le decía al Señor, Señor, a mí me gustan las bromas. Siempre hágame bromas de esta manera. Estamos haciendo la maestría en la universidad todos los veranos. Y me traía Andresito. Oye, el muchacho trae un pequeñoncito así, se la gozaba. Porque cuando la gente ve un carrito así en la calle, lo cuquea, ¿entiendes? Y recuerdo que cada verano que venía a la universidad, Señor, perdóneme, pero yo lo voy a decir. Eso me encantaba, que se me ponían al lado y que bum, 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 bum. Y dice, este no sabe lo que está haciendo. Oye, cuando veníamos a ver, nos arrancábamos, y cuando venía a ver, 150, 160, 170, 180, compadre. Y Los Ángeles vienen ahí al ladito porque le encanta la velocidad a Los Ángeles. Dice, a usted la tenía. Hermana, espérese, yo no estoy autorizándole que corra. Me gusta cuando Gabriel le dice a Daniel que voló prestamente. Es cosa linda. Dice, tu oración fue oída. Me encanta el lenguaje de Los Ángeles. Y volé prestamente. Tu oración fue oída. Cosa linda. Yo sudé toda la fiebre de mi vida en ese carro. Un día se lo iba a pasar a otra persona ya para vendérselo. Y como que quería ver si era verdad que el carro. Pues móntate, ven, yo te voy a decir si corre o no corre. Móntate ahí.
Compadre, cuando íbamos como a 190 me dijo que ya estaba convencido que sí, que corría el carro. Después me llama y me dice, los puse a 210. Digo, ten cuidado que ese carro te puede matar. Yo le hago una pregunta, ¿es real Dios? No. ¿Es real Dios, sí o no? La gente no creerá lo que usted le dice. La gente creerá lo que usted vive. Y Dios está vivo. Amén. Por eso me gusta esto de bienaventurado. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 22, versículo 7, versículo 14. En el prólogo, bienaventurado. En el epílogo, bienaventurado. Y ahora, concentrémonos en estos 7 versículos. En el libro de Apocalipsis aparece la palabra bienaventurado 7 veces. Aparecen 7 bienaventuranzas. Recuerde que el 7 significa perfección. ¿Qué significa el 7? Perfección. Cuando Dios le bendice perfectamente. Amén. Si es un asunto chiripero, eso no viene de Dios. Cuando Dios le da verdaderamente. Amén. Al punto que hasta los demonios se asombran. Estaba en un lugar del mundo muy lejos de aquí. Y había una persona que tiene un problema con el diablo. Y el demonio habló a través de la persona, me miró fijo a los ojos y me dijo, te hemos estado velando y te hemos estado vigilando hace muchos años. Esperamos solamente que te separes del que te acompaña porque te vamos a matar. Y yo me sonreí. Ya habían matado gente tratando de matarme a mí. En accidentes y en cosas. Porque es que esto es real. ¿Es real o no es real? Sí. ¿Es real o no es real? Sí. Cuando uno vive una vida cristiana ¿cómo se llama eso? De la secreta. Esto no es cuestión de secreto. ¿Eso no es? Si usted es un bienaventurado de Dios, está expandiéndose, está creciendo, lo están bendiciendo. Amén. Dios no miente. Capítulo 14, versículo 13. Aterricemos. Mire qué cosa linda. Ponga cuidado a lo que viene ahora, por favor. Estamos resumiendo y apretando lo más que podamos, pero ya no podemos apretar más. Vamos a aterrizar con estos versículos y estas pruebas bíblicas. Recuerde, usamos el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Veamos estas siguientes bienaventuranzas. Apocalipsis capítulo número 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 13? ¿Qué bienaventuranza aparece allí? Apocalipsis 14, versículo número 13. Y mire qué belleza. Todas son promesas de Dios. Apocalipsis 14, 13 dice el 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Qué cosa? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué dice? Siguen. ¿Por qué son bienaventurados los que mueren en el Señor? ¿Qué hay detrás de esos que mueren en el Señor? ¿Cuál es la promesa para los que mueren en el Señor? Mi pregunta, ¿ha muerto algún familiar suyo que usted sepa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tuve el privilegio de hacer el funeral de mi mamá. Y en ese funeral lloraba. Y aunque usted no lo crea, reía. Me costó casi 18 años de ayuno y oración y lágrimas y sufrimiento para que mi mamá se entregara al Señor. Y siempre decía que no. Y al final, por la gracia de Dios, con una sonrisa dijo que sí. Amén. Y al final, cuando ya la muerte venía, murió con una sonrisa. ¿Por qué? Porque ella sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Ponga cuidado ahora. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Mire qué cosa linda dice la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 en adelante hasta el versículo número 18. Mire qué cosa linda dice. El versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego,
Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué los que mueren en el Señor son bienaventurados? Porque cuando Cristo venga lo van a levantar de la tumba y vivirán para siempre en la patria celestial. Andrés me dice, mamá, sí mamá, yo estoy lista, yo me quiero morir. ¿Cómo no? Era el mes de marzo, pero el médico la mandó a morir a la casa en el mes de agosto. El médico dijo que iba a vivir 1 semana o 2 semanas. Cuando llegué, mi mamá me dijo, mira, dice el médico que me voy a morir en un par de semanas. ¿Y tú te quieres morir? Allá en agosto dijo, no, yo no quiero morir ahora. ¿Está bien? ¿Te gustaría ver la Navidad, mamá? Sí, yo quiero ver la Navidad, mi negra linda. ¿Y vio la Navidad? Cuando estaba terminando la Navidad, dice, a mí me gustaría ver el Año Nuevo. Digo, pues va a ver el Año Nuevo. Pasó el Año Nuevo y digo, mamá, no, yo quiero ver los cumpleaños de ustedes. Y yo y mi hermano y yo cumplimos años en el mes de febrero. Y cuando ya está pasando febrero, digo, ¿y ahora qué es lo que quiere ver otra vez la Navidad? Y se ríe y dice, ya no, ya está bien. Yo no, ya estoy cansada, ya yo me quiero morir. Qué cosa linda. Digo, pues no hay problema, mamá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi negra linda. Le dije, no te tome el jugo que Carmen te da. Y te va a morir. Está bien. Se sonríe, mi negra linda. A mí lo que me gusta de Dios es que las cosas de Él son reales. Lo primero que le dije a Dios cuando yo llegué a la iglesia con 18 años fue, a mí no me vengan con cuentos. Si usted no es real, dígamelo ahora que aquí no vuelvo jamás. Ahora, si usted es real, pongámonos claro. Yo quiero vivir una vida real. Y así se la tiré. Ya tenemos caminando muchos años. Haga un poco de matemática. Cuando me bauticé tenía 19 años. 30 de junio de 1979. Hoy tengo 65 años de edad. ¿Cuántos años tengo bautizado? Sume y reste ustedes, esos son sus problemas, si te pone averiguado. Mi mamá ese día entonces, con una sonrisa, me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No te tomes el asunto que te está dando Carmen. Y te va a morir pronto. Andrés, sí mamá, bájate, déjame darte un beso. Tenía el hígado acabado, tenía el vientre así. Me bajé, me dio mi beso y me dijo, ¿cuántas veces intenté sacarte de la iglesia, Andrés? ¿Cuántas cosas hice para que te saliera de la iglesia? Pero gracias a Dios que no te saliste. Dime una cosa, mi hijo. ¿Tú tienes todo listo para el funeral? Sí, mamá. ¿En qué funeraria vamos a hacer esto? Va a salir, no, dígame en Santiago. Digo, mamá, tú te vas a morir con la gente rica, mamá, porque es en la funeraria Blandino. Y empezó a reírse. Estamos hablando de la muerte. Pero háblame una cosa, ¿y la caja? Es una caja muy bonita, gris. ¿Y tú compraste flores, Andrés? Sí, mamá, tenemos flores. Y para ir al cementerio, pues tú sabes que viene la gente del campo, no tienen carro. ¿Cómo van a ir al cementerio? Rentamos un autobús, mamá, también. ¿Cuántos pasajeros? Digo, ahora sí se armó la cosa. 76 pasajeros. Y después que hablamos todo, que está todo arreglado, me dice, a mí tú nunca me has mentido. Digo, ¿y por qué tengo que mentir? Si tú hiciste eso en la funeraria, te tienen un recibo. Digo, sí, saca el recibo, déjame verlo. Mire, si era enredada, saqué mi cartera, saqué el recibo y se lo enseñé. Mira, funeraria tal, aquí, allá. Está bien. Se ríe. Y entonces digo, no, entonces nada, era un jueves. Entonces nada, no te bebas lo que Carmen te está dando y te mueres de una vez. Está bien. Compadre, yo estaba dando una campaña en la iglesia de Sion y ese domingo tenía planeado ver a mi mamá, pero Dios se la sabe toda. Yo le había pedido a Dios que quería que mi mamá se muriera en mis manos. Me dijo, no. No, Señor, pero yo quiero que ahí muera ahí en la mano mía. No. Es un dolor muy profundo, Andrés. No. Bueno, ese domingo, el pastor Alejandro Jiménez me invitó a ir a Zafarraya, por allá por Moca, por allá por Jábaba. Y ese día una señora que tenía 20 años en la iglesia, no se decía bautizar, ese día tomó la decisión de bautizarse.
Yo vengo feliz de mi visita a la casa corriendo a bañarme para irme corriendo a predicar, para salir de la iglesia corriendo a la casa a ver a mi mamá. Cuando termino de predicar, viene una sobrina, Karenis, y cuando estoy en la puerta saludando a la gente por salir corriendo para donde mi mamá, viene y me dice, tío, vine a decirte que mamá se puso mala. Digo, mira Karenis, tú sabes que yo soy muy enredado. No me hagas decir con que se puso mala. ¿Se murió o no se murió? Me miró así con pena y me dice, se murió. Vamos. Llegué a mi casa, mi negra linda. Llegué. Mi hermana Carmen me dice, ay Andrés, si tú supieras que mamá me dijo, bueno Carmen, báñame. Y la bañé. ¿Te acuerdas la batita rosada que te dije que guardar así? Pónmela. ¿Te acuerdas la pantufa que...? Sí, pónmela. Pero mamá, ella estaba acostada en la cama, ya no caminaba ya. La bañaron, le pusieron su pantufa y entonces le dijo a Carmen, yo quiero que me canten esos himnos que canta Andrés, los himnos de la iglesia de Andrés, que me lo canten. Bien peinadita, bien arregladita. Llegó una tía, Dolores, empezó a cantarle. Se durmió. Dolores sale de la habitación y le dice a Carmen, no hagan bulla que Fefa se durmió. Durmió. Negra mía. Cuando yo llegué, todavía estaba durmiendo. Y sigue durmiendo hasta que Cristo venga. Se murió. Llamó a la funeraria, la sacaron de la habitación, la pusieron en la caja, la pusieron en la sala. Y una cosa muy rara ocurrió. Todos los niñitos del barrio vinieron. Y se rodearon la caja. Empezaron a arreglarle la ropita. Cuando llegamos a la funeraria, los hombres que trabajan en la preparación del cuerpo vinieron a hablar conmigo y me dijeron, mire señor, disculpe que le hablemos de esto, pero nosotros no podemos creer lo que vivimos. ¿Qué le pasó? ¿Usted hijo de la señora? Sí. Mire, no entendemos cómo esa mujer no se ahogó en su propia sangre. Digo, ¿por qué? El hígado estaba tan grande, tan abultado, y la telita que sostenía la sangre era tan fina que todavía no he explicado, no entendemos cómo que ese hígado no se explotó. No sé si ustedes han visto a una gente cuando se le explota el hígado, cómo se ahoga en sangre. Bueno, traten de no verlo. Yo vi un cuadro de eso y la primera que salió corriendo fue la esposa, ¿puede creer eso? Yo llegué a esa casa de orar por un enfermo y cuando llegué a la casa, que entro a la habitación, veo este corredero y este alboroto y digo, ¿qué es lo que pasa? Y dice una señora, se está ahogando en sangre. Cuando voy y miro en la habitación, el pobre infeliz botando sangre por la boca, por todas partes y todo el mundo corriendo. Pregúntenme quién tuvo que fajarse con el enfermo, con el tipo que estaba muriendo. Me mira así desesperado y voy y me le pego, lo levanto así, lo pongo con unas almohadas y sangre, y sangre, y sangre. Y empecé a recoger lo que yo encontré y ahí me fajé con el hombre. Sangre, y sangre, y sangre. Y el señor me decía, serénese. Oye, qué cosa linda, serénese. El tipo vomitando la sangre por la boca, por todas partes. Y una sangre negra, fea. Serénese, nada más le decía. Bote toda la sangre que usted quiera, pero tiene que serenarse. Porque es la desesperación que mata a la gente. Y él me creyó. Sangre y sangre y sangre. Y agarré una sábana, se la llenó de sangre, agarré otra cosa y los familiares correteando por allá afuera. Y yo fajado aquí con el hombre. Después se le ocurrió, no sé, un hermano, quién fue que vino y me preguntó, ¿y usted quién es? Y yo la miro y me río. Le digo, el que el Señor envió. Dice, ¿cuál Señor? Digo, ¿cómo que cuál Señor? Nada más un solo Señor. Y después el hombre respira así. Agua, digo, no, si usted ve agua se ahoga peor. Deje tranquilo ahí, vomite la sangre que le queda. Y me dice el hombre, su mamá hace tiempo que debió morir vomitando la sangre, ahogada en su sangre, porque el hígado no aguantaba más. Yo le pregunto a usted, ¿es real Dios o no es real? Sí. ¿Lo viví o no lo viví? Ese es el evangelio que yo creo. Palabras bonitas se le lleva el viento, pero eso lo viví yo. Con un señor que yo no sé ni quién era. Lo lindo es que después que me aguanté y botó sangre y todo, y después de todo, me mira el infeliz y me dice, ¿y usted quién es? Y yo me río y le digo, al que Dios envió aquí, me enviaron aquí a bregar con usted.
Ay, si usted no hubiera estado, me ahogo en mi propia sangre. Digo, sí, señor. Y entonces usted se tiene que ir. Digo, claro, yo no vivo aquí. Y empezó a reírse también. En medio del problema empezamos a reírnos. Y entonces apareció la familia. No, que llamaron a la enfermera. ¿Qué enfermera ni qué enfermera? Amigo, hay que bañarlo. Vamos a ver cómo se va a resolver todo de bañarse. No, yo me puedo parar, yo me puedo parar. Yo le pregunto a ustedes, ¿es real Dios? Sí. ¿Bendice Dios? Amén. ¿Hay bienaventurados de parte de Dios? Número 1, bienaventurado de aquí en adelante los que duermen en el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. En el capítulo 16, versículo 15 de Apocalipsis, mire de qué habla el Señor. Habla de el que vendrá como ladrón. En San Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice el Señor que vendrá como ladrón. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, nos habla de la primera resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, mire lo que dice y aterricemos. Apocalipsis 19, 9, mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis 19, 9, ¿cómo dice? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras, ¿qué cosa? Verdaderas ¿de quién? De Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y aterricemos en Apocalipsis 19, versículo 7 en adelante. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo le pregunto a usted, ahora que Cristo viene pronto por segunda vez, ¿le gustaría a usted ser uno de esos bienaventurados? Amén. Que vean al Señor en las nubes de los cielos y digan, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Le gustaría oír de la boca de Jesús la frase, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Le gustaría oír eso a usted? Amén. Cuando cantaba mi amigo y hermano, me traía muchos recuerdos. Sí, ya soy un viejito, pero entre la juventud y la vejez, el Señor me dio ese santo privilegio de ir a muchos lugares a buscar las almas que se pierden. Qué gozo en mi corazón, lugares que llamaban imposibles, que la gente no busca a Dios, que la gente no cree en Dios, que la gente no se entrega a Dios, lugares sencillamente infructíferos, como le llaman. Qué lindo ver el Espíritu Santo tocando y cambiando los corazones y la gente buscando entregarse a Cristo Jesús. Y cuántas personas, lugares difíciles. Usted puede preguntarle a cualquier evangelista en el mundo entero que cómo son la gente en Madrid, en España. Y le van a decir, y otros lugares más que no voy a mencionar. Pero cómo el Espíritu de Dios es capaz de cambiar el corazón de la gente. Amén. Permítame terminar con una sola pregunta. ¿Acepta usted que Dios le señale con su mano bendita y le nombre desde hoy un bienaventurado o una bienaventurada? Amén. Entonces póngase en pie conmigo. Recuerde que bienaventurado significa que te engrandece, que te exalta, que te hace crecer, que te hace desarrollar, que ensancha tu territorio. Bienaventurado significa bendito, significa afortunado. Bienaventurado significa dichoso. Bienaventurado significa que el que te conoce se ve y sabe que Dios te está bendiciendo. Porque la gente no cree palabras, la gente cree hechos. Por eso Dios se manifiesta, para que tu testimonio ayude a otros a entregarse a Cristo Jesús.
¿Estás dispuesto o dispuesta a darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te bendiga? Si dices sí, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Le damos gracias por todo lo que hace en este momento en nuestro favor. Le damos gracias por la obra de los ángeles guiados por el Espíritu Santo. Hoy, Señor, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Padre amado, que nada ni nadie nos separe de usted. Denos el gozo y la alegría de su compañía y haga de nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Que nada ni nadie nos separe de usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.